En el invierno de 1947, cuando el viento helado barría las llanuras del norte de China y las tropas del Ejército Popular de Liberación avanzaban con paso firme sobre territorios antes dominados por el enemigo, Mao Zedong se reunió con los cuadros del Partido Comunista en un modesto pueblo de la región fronteriza de Shenxi Gansu, Ningxia. Era el 25 de diciembre, y allí presentó un informe que no solo analizaba el momento preciso de la guerra civil, sino que trazaba el camino definitivo hacia la victoria. Ese documento, conocido como La situación actual y nuestras tareas, llega hasta nosotros como un testimonio vivo de cómo una revolución, aparentemente acorralada, puede invertir la historia con inteligencia, disciplina y el apoyo inquebrantable del pueblo. Para entender su fuerza, hay que retroceder un poco. China acababa de salir de 8 largos años de resistencia contra la invasión japonesa, una lucha que había unido temporalmente a comunistas y nacionalistas del Kuomintang bajo el mando nominal de Chiang Kai-shek. Al rendirse Japón en 1945, muchos creyeron que la paz duraría. El Partido Comunista, guiado por Mao, propuso un gobierno de coalición democrático, dispuesto a negociar para evitar más derramamiento de sangre. Pero Chiang, respaldado por el abundante apoyo militar y económico de Estados Unidos, que le entregó armas modernas, aviones y miles de millones en ayuda, vio la oportunidad de aplastar de una vez a sus rivales internos. En julio de 1946, rompió los acuerdos de tregua y lanzó una ofensiva general, convencido de que en pocos meses liquidaría las zonas liberadas. Al principio, las cosas parecieron favorecerlo. Sus tropas, numéricamente superiores, casi 4 veces más que las comunistas, avanzaron rápidamente, ocupando ciudades importantes como la antigua capital revolucionaria de Yan'an en marzo de 1947. Los observadores extranjeros, y hasta algunos dentro de China, pensaron que el fin estaba cerca. Sin embargo, subestimaron algo esencial. El régimen de Chiang era una dictadura corrupta, sustentada en terratenientes opresores y burócratas compradores que saqueaban al pueblo. La inflación galopante devoraba los salarios, el hambre azotaba las ciudades controladas por el Kuomintang, y los soldados desertaban en masa, cansados de luchar por un gobierno que los trataba como material desechable. En las zonas liberadas, en cambio, el Partido Comunista había aplicado reformas profundas, reparto de tierras a los campesinos pobres, reducción de rentas, organización de cooperativas y una guerra popular donde ejército y pueblo se fundían en uno solo. Esa base sólida permitió resistir el embate inicial y pasar, paso a paso, a la contraofensiva. En solo 17 meses, de julio de 1946 a noviembre de 1947, el Ejército Popular de Liberación infligió más de 1.600.000 bajas al enemigo, capturando enormes cantidades de armas que pronto se volvieron en su contra. Chiang, que soñaba con una victoria rápida, se encontró alargando sus líneas de suministro, dispersando fuerzas y perdiendo la iniciativa. Precisamente en ese punto de inflexión, cuando la balanza comenzaba a inclinarse irreversiblemente, Mao redactó este informe. No es un tratado teórico abstracto, sino un mapa práctico dividido en análisis militar, político y económico. Explica los 10 principios que guiaron las victorias. Atacar unidades aisladas en lugar de concentraciones fuertes. Aniquilar la fuerza viva del enemigo antes que preocuparse solo por territorios. Concentrar tropas superiores en cada batalla decisiva. Combatir con audacia y sin dar respiro. Capturar armas y reclutar prisioneros para engrosar las propias filas. Detalla por qué el Kuomintang está condenado, su carácter antipopular, su dependencia del imperialismo extranjero y su incapacidad para movilizar a las masas. Pero el texto va más allá del diagnóstico. Define tareas concretas, continuar la ofensiva hasta destruir por completo las fuerzas reaccionarias,
forjar un amplio frente unido que aísle a los traidores irreductibles, impulsar la producción en las zonas liberadas para sostener la guerra prolongada, y llevar a cabo una reforma agraria justa que entregue la tierra a quienes la trabajan, sin caer en excesos que alejen a posibles aliados como los campesinos medios o la burguesía nacional patriótica. Mao insiste también en rectificar el estilo de trabajo dentro del partido, combatiendo el subjetivismo, el sectarismo y el burocratismo para mantener la conexión viva con el pueblo. Este informe se convirtió en el programa que llevó a la victoria final en 1949, cuando el Ejército Popular cruzó el Yangtze, tomó Nankín y obligó a Chiang a huir a Taiwán. Hoy, al releerlo, uno comprende que no fue la superioridad material lo que decidió la guerra, sino la justicia de la causa y la estrategia acertada. Mao no promete milagros. Advierte que la victoria exige esfuerzo constante, unidad y confianza en las masas. Y en un mundo donde todavía hay pueblos que luchan por su liberación, estas páginas conservan una vigencia sorprendente. Recuerdan que los imperios más armados pueden derrumbarse cuando pierden el corazón del pueblo, y que una revolución bien dirigida transforma la aparente debilidad en una fuerza arrolladora. Por eso, en este resumen que ahora comenzamos, iremos desgranando cada parte con claridad, para que se vea cómo un documento escrito en un rincón remoto de China cambió el destino de cientos de millones de personas. Porque entender la situación actual y nuestras tareas no es solo mirar al pasado, es aprender lecciones que resuenan cuando cualquier pueblo decide levantarse contra la opresión. Parte 1. El gran giro de la guerra. En diciembre de 1947, cuando el Ejército Popular de Liberación ya había empezado a escribir una nueva página en la historia de China, Mao Zedong presentó ante el Comité Central del Partido Comunista un informe que marcaba con precisión quirúrgica el momento exacto en que la guerra civil dio un vuelco definitivo. Lo tituló La situación actual y nuestras tareas, y su primera sección se dedica a explicar algo que parecía imposible apenas un año antes. Las fuerzas revolucionarias habían pasado de la defensiva estratégica a la ofensiva general en todo el territorio nacional. Para entender este giro, hay que recordar cómo empezó todo. En julio de 1946, Chiang Kai-shek, confiado en su superioridad numérica y en el apoyo masivo de Estados Unidos, rompió los acuerdos de paz firmados tras la victoria contra Japón y lanzó una ofensiva a gran escala. Contaba con cerca de 4,5 millones de soldados regulares, bien equipados con armas modernas, aviones y tanques entregados por los norteamericanos. Las zonas liberadas comunistas apenas llegaban a 1 millón de combatientes, y muchos observadores extranjeros apostaban a que la resistencia sería aplastada en 3 o 6 meses. Al principio, el avance del Kuomintang fue rápido. Ocuparon decenas de ciudades, incluida Yan'an, la capital revolucionaria durante la guerra antijaponesa. Las líneas de comunicación se estiraron, los suministros escaseaban en algunos puntos, y hubo que replegarse para preservar las fuerzas principales. Pero esa aparente debilidad era parte de un plan mayor. Mao siempre había insistido en que una revolución no se mide solo por las ciudades que conserva, sino por la capacidad de mantener vivo al ejército y al pueblo organizado. En 17 meses exactos, de julio de 1946 a noviembre de 1947, la situación se invirtió por completo. El Ejército Popular de Liberación no solo detuvo el ataque enemigo, sino que pasó a llevar la iniciativa en todos los frentes. Las tropas de Chiang perdieron más de 1,600,000 efectivos entre muertos, heridos, desertores y prisioneros. 100 divisiones completas, casi la mitad de su fuerza regular, fueron aniquiladas o quedaron reducidas a la impotencia. Las zonas liberadas, lejos de encogerse, se ampliaron hasta abarcar más de 100 millones de habitantes, mientras el territorio controlado por el Kuomintang
se reducía a la defensiva en las grandes ciudades y las líneas ferroviarias principales. Este cambio no fue fruto de la casualidad ni de un milagro. Mao lo explica con claridad. La guerra lanzada por Chiang era antipopular y reaccionaria, alineada con los intereses del imperialismo estadounidense que buscaba convertir a China en una colonia disfrazada. Por eso, aunque el enemigo tuviera ventajas temporales en hombres y material, carecía del factor decisivo, el apoyo del pueblo. En las zonas bajo su control, la corrupción, la inflación descontrolada y la opresión de terratenientes y burócratas compradores generaban un rechazo masivo. Los soldados rasos, mal alimentados y tratados como carne de cañón, desertaban por miles y se pasaban al bando revolucionario con sus armas. En cambio, las áreas liberadas aplicaban reformas reales: reparto de tierras, reducción de rentas, organización de cooperativas y una estrecha unión entre ejército y población. Cada victoria militar se convertía en una base más sólida para la siguiente. Las armas capturadas al enemigo, frecuentemente de fabricación estadounidense, se volvían inmediatamente contra sus antiguos dueños. Así, la aparente superioridad material del Kuomintang se transformaba en una fuente de abastecimiento para las fuerzas populares. Mao subraya que este gran giro estratégico tiene un significado histórico profundo. La guerra revolucionaria china había pasado de la fase de resistencia estratégica a la contraofensiva estratégica. Ya no se trataba de sobrevivir, sino de avanzar hacia la destrucción total del régimen reaccionario. El enemigo, antes arrogante, ahora se veía obligado a defenderse en posiciones aisladas, con líneas de suministro vulnerables y moral en caída libre. Este momento, dice Mao, anuncia el ocaso definitivo de la dictadura de Chiang Kai-shek y el amanecer de una China nueva. La victoria no es una ilusión lejana, sino una realidad que se construye batalla tras batalla, con el pueblo como protagonista indiscutible. Y aunque aún quedaban duros combates por delante, el rumbo ya estaba trazado. El viejo orden se derrumbaba, y sobre sus ruinas emergía una nación dispuesta a decidir su propio destino. Parte 2. Los 10 principios que aplastan al enemigo. En el corazón de su informe, Mao Zedong dedica un espacio crucial a desmenuzar la estrategia militar que permitió al Ejército Popular de Liberación no solo resistir, sino comenzar a devorar las fuerzas de Chiang Kai-shek. Son 10 principios claros, probados en el fuego de cientos de batallas, que explican por qué un ejército aparentemente más débil pudo infligir daños tan devastadores al enemigo en tan poco tiempo. El primero establece la regla de oro: atacar solo a unidades enemigas dispersas o aisladas, nunca chocar de frente contra concentraciones fuertes. Mientras Chiang extendía sus tropas para ocupar más terreno, las fuerzas populares elegían cuidadosamente objetivos débiles, los rodeaban y los eliminaban antes de que llegaran refuerzos. Así se evitaba el desgaste inútil y se multiplicaban las victorias. El segundo principio prioriza la conquista de ciudades pequeñas y medianas, junto con las vastas zonas rurales, antes de intentar tomar las grandes urbes. Las ciudades importantes, llenas de guarniciones poderosas, se dejaban para el final, cuando el enemigo ya estuviera debilitado y sin capacidad de maniobra. De esta forma, el ejército popular ganaba espacio para respirar, reclutar y abastecerse, mientras el adversario se atrincheraba en puntos cada vez más aislados. Tercero, el objetivo principal en cada campaña y en cada batalla debe ser aniquilar la fuerza efectiva del enemigo. Conservar o perder un pueblo o una ciudad tiene importancia secundaria. Mao lo dice sin rodeos: mejor dejar temporalmente una localidad si con ello se logra destruir regimientos enteros, porque los soldados muertos o capturados no vuelven a levantarse, mientras que un territorio se puede recuperar después. El cuarto principio exige concentrar una fuerza absolutamente superior para rodear y eliminar al enemigo cuando éste avanza.
Si no se cuenta con esa superioridad abrumadora, simplemente no se presenta batalla decisiva. Se espera, se maniobra, se atrae al adversario a terreno desfavorable, y solo entonces se golpea con todo el peso acumulado. Quinto, luchar con decisión absoluta, sin titubeos, aprovechando cada oportunidad para combatir. Cada batalla debe planearse para obtener la victoria total, apuntando a capturar todo el armamento y la mayor parte del personal enemigo. Las victorias a medias o las retiradas apresuradas se consideran fracasos que prolongan la guerra innecesariamente. Sexto, promover un estilo de combate valiente, rápido y persistente. Atacar de noche o de día, bajo lluvia o sol, sin dar al enemigo un momento de descanso. Las tropas populares aprendieron a moverse con rapidez, a sorprender y a mantener la presión constante, convirtiendo la fatiga del adversario en una ventaja propia. El séptimo principio subraya la importancia de reponer municiones y, sobre todo, personal en el campo de batalla mismo. Cada prisionero capturado recibe la opción de unirse o regresar a casa, pero miles eligen quedarse y luchar del lado que les ofrece tierra y dignidad. Las armas tomadas, rifles, cañones, tanques estadounidenses, pasan inmediatamente a manos revolucionarias, fortaleciendo al vencedor y debilitando al vencido en un solo movimiento. Octavo, descansar y reorganizar las tropas entre campaña y campaña, pero nunca durante una misma operación. Una vez iniciado un ataque, no hay pausas largas hasta lograr el objetivo. Solo así se mantiene la iniciativa y se impide que el enemigo recupere el aliento. Noveno, aprovechar resueltamente las brechas entre las unidades enemigas. Cuando Chiang enviaba refuerzos a un frente, dejaba huecos en otro. Las fuerzas populares detectaban esas fisuras y penetraban como un cuchillo caliente en mantequilla, cortando líneas de comunicación y suministro. Décimo y último, elegir con audacia el punto decisivo de ataque en cada campaña. No dispersar esfuerzos en múltiples frentes simultáneos, sino concentrar el máximo poder en un sector clave para romper la defensa enemiga y crear un efecto dominó que desmorone todo el dispositivo. Estos 10 principios no son reglas rígidas sacadas de manuales extranjeros, sino lecciones extraídas de la experiencia concreta de la Guerra Popular China. Chiang Kai-shek y sus asesores estadounidenses los conocían perfectamente, incluso los estudiaban, pero no podían aplicarlos porque su ejército carecía del ingrediente esencial, el apoyo entusiasta del pueblo. Sus soldados luchaban por órdenes y salarios miserables, mientras los combatientes populares lo hacían por su propia liberación. Gracias a esta estrategia, en solo 17 meses se destruyeron o inutilizaron más de 100 divisiones enemigas, se capturaron cientos de miles de armas modernas y se liberaron amplios territorios. Lo que parecía una desventaja numérica se convirtió en una ventaja táctica insuperable. Y así, paso a paso, el ejército popular no solo sobrevivió, empezó a dictar las reglas del juego, acercando el día en que el viejo régimen tendría que rendir cuentas ante la historia. Parte 3. ¿Por qué Chiang Kai-shek está acabado? Mao Zedong no se conforma con celebrar las victorias militares. Dedica un apartado entero a desentrañar las causas profundas que condenan al régimen de Chiang Kai-shek a la derrota inevitable. No es solo que sus tropas pierdan batallas, es que todo su sistema político y económico se pudre desde la raíz, mientras las zonas liberadas crecen con vigor renovado. El Kuomintang gobierna mediante una dictadura brutal de terratenientes y gran burguesía compradora, completamente subordinada al imperialismo estadounidense. Desde 1946, Estados Unidos ha entregado a Chiang miles de millones en ayuda, armas modernas, aviones y asesoramiento militar directo. A cambio, China se convierte en un mercado cautivo y una base estratégica contra otros pueblos asiáticos. Esta dependencia extranjera convierte la guerra de Chiang en una guerra antipopular. No defiende la independencia nacional,
sino que la vende al mejor postor. En las zonas controladas por el Kuomintang, la realidad diaria es desoladora. La corrupción alcanza niveles grotescos. Funcionarios, generales y especuladores acumulan fortunas mientras el pueblo pasa hambre. La inflación se dispara hasta volverse incontrolable. Los precios suben miles de veces en meses, y el salario de un obrero o soldado no alcanza ni para un puñado de arroz. Los campesinos siguen aplastados por rentas abusivas, préstamos usurarios y impuestos que se multiplican para financiar la guerra contra su propia liberación. Los soldados rasos del ejército nacionalista sufren las peores consecuencias, mal pagados, peor alimentados y enviados a morir por un régimen que los desprecia, desertan en cantidades masivas. Muchos se pasan al ejército popular con sus armas, hartos de servir como escudo humano para generales que huyen en avión a las ciudades seguras. Las revueltas estudiantiles sacuden las grandes urbes, los obreros organizan huelgas a pesar de la represión feroz, y hasta sectores de la burguesía media y pequeña empiezan a dudar, viendo cómo su negocio se arruina entre la inflación y los monopolios oficiales. Todo esto revela una verdad sencilla. Chiang ha perdido por completo el apoyo de las masas. Su ofensiva de 1946 se basó en la ilusión de que podía aplastar rápidamente la resistencia antes de que el descontento estallara. Pero al prolongarse la guerra, sus propias contradicciones internas se agudizaron. Cuanto más territorio intenta controlar, más se estiran sus líneas, más crece la corrupción y más se agota la paciencia del pueblo. En contraste, las áreas liberadas ofrecen un panorama radicalmente distinto. Allí se han aplicado reformas agrarias profundas. Las tierras de los terratenientes despóticos se reparten entre campesinos pobres y jornaleros. Las rentas se reducen drásticamente. Los intereses de los préstamos se limitan y se organizan cooperativas de producción. Los obreros participan en la gestión de fábricas. Los intelectuales encuentran espacio para contribuir, y el ejército vive entre la población como pez en el agua. Esta diferencia no es casual. Mientras el Kuomintang representa los intereses de una minoría parasitaria, aliada con potencias extranjeras, el Partido Comunista defiende los intereses de la inmensa mayoría, obreros, campesinos y pequeña burguesía patriótica. Por eso, aunque el enemigo tuviera al principio ventajas materiales abrumadoras, su base social se erosiona día tras día. Cada batalla perdida acelera la descomposición. Cada deserción masiva debilita aún más su capacidad de resistencia. Mao resume la situación con precisión. El régimen de Chiang es un gigante con pies de barro. Su aparente fuerza militar oculta una debilidad política mortal. Ha aislado a los sectores más reaccionarios dentro de su propio campo, mientras las fuerzas revolucionarias amplían constantemente su alianza. La crisis económica agrava la crisis política, y la crisis política alimenta la derrota militar. Es un círculo vicioso que solo puede terminar de una manera, con el derrumbe total del viejo orden. Así, la derrota del Kuomintang no depende de un golpe de suerte ni de ayuda exterior adicional, sino de la lógica misma de su naturaleza reaccionaria. El pueblo chino, una vez despertado, no acepta volver a las cadenas, y cuando un gobierno pierde la confianza de quienes lo sostienen, por muchos tanques que le regalen desde fuera, su cuenta regresiva ya ha comenzado. Parte 4. Las tres grandes tareas de ahora. En el informe de Mao Zedong, una vez explicado el giro estratégico y los principios que lo sostienen, llega el momento de pasar de las palabras a la acción concreta. Define con precisión las tres tareas principales que deben guiar todos los esfuerzos del Partido Comunista y del pueblo en esa fase decisiva de la guerra: una militar, una política y una económica. Cada una se entrelaza con las otras, formando un círculo que impulsa el avance hacia la victoria final. La primera tarea, la militar, es la más urgente.
continuar la ofensiva en todo el país para aniquilar sistemáticamente las fuerzas efectivas del enemigo. No se trata de ocupar territorios a cualquier precio, sino de destruir división tras división del ejército de Chiang Kai-shek hasta dejarlo sin capacidad de resistencia organizada. Mao calcula que, manteniendo el ritmo de los últimos meses, en unos pocos años se podrá eliminar por completo el grueso de sus tropas regulares. Advierte que la guerra aún será larga y dura, con combates intensos en las grandes ciudades y posibles contraataques desesperados, pero insiste en que la iniciativa ya está en manos revolucionarias. Cada batalla ganada acelera el proceso, cada arma capturada fortalece al ejército popular, y cada zona liberada se convierte en base para nuevas operaciones. La segunda tarea es política: consolidar y ampliar el Frente Único Democrático Nacional. Esto significa unir a todas las fuerzas posibles contra el enemigo común, excluyendo solo a los traidores irreconciliables y a los elementos más reaccionarios del Kuomintang. Se invita a participar a obreros, campesinos, intelectuales progresistas, pequeña burguesía urbana, burguesía nacional e incluso a aquellos sectores de la gran burguesía que estén dispuestos a romper con el imperialismo y la dictadura. El objetivo es aislar al máximo al régimen de Chiang, hacer que sus aliados potenciales se pasen al bando popular y que los vacilantes tomen partido por la revolución. Mao subraya la importancia de no caer en errores sectarios que alejen a posibles compañeros de camino. La unidad amplia es la única forma de movilizar a cientos de millones contra una minoría opresora. La tercera tarea, económica, consiste en desarrollar con toda energía la producción en las áreas liberadas. La guerra prolongada exige una base material sólida: más alimentos, más textiles, más herramientas y más bienes para el pueblo y para el frente. Se debe impulsar la agricultura mediante cooperativas de trabajo mutuo, mejorar los métodos de cultivo y aumentar la superficie sembrada. Al mismo tiempo, fomentar la industria ligera estatal, cooperativa y privada, y activar el comercio interno y externo bajo principios que benefician a los trabajadores. Todo esto con equidad. Los obreros deben recibir salarios justos y participar en la gestión, los campesinos apoyo técnico y crédito accesible, y los empresarios patriotas garantías para invertir sin temor a expropiaciones arbitrarias. Mao insiste en que estas tres tareas no pueden separarse. La victoria militar depende del respaldo político amplio y de una economía que sostenga al ejército y a la población. A su vez, el desarrollo económico y la unidad política solo prosperan cuando la ofensiva militar libera nuevos territorios y debilita al enemigo. Si alguna se descuida, las otras sufrirían. Si todas se cumplen con disciplina, la victoria se acelera. Además, advierte contra dos desviaciones peligrosas: el oportunismo de derecha, que buscaría una paz falsa con Chiang sacrificando principios revolucionarios, y el aventurerismo izquierdista, que pretendería avances imposibles sin base real. La línea correcta es avanzar con paso firme, apoyándose siempre en las masas y corrigiendo errores a tiempo. Estas tres tareas convierten el informe en algo más que un análisis. Se transforman en un programa práctico que orientó los años decisivos de 1948 y 1949. Gracias a su aplicación rigurosa, el ejército popular cruzó el río Yangtze, tomó las grandes ciudades del sur y obligó a Chiang a huir. Lo que parecía una guerra interminable se resolvió con una rapidez sorprendente, demostrando que cuando un pueblo se organiza alrededor de objetivos claros y realistas, ninguna fuerza puede detenerlo. Parte 5. La reforma agraria que enciende la revolución. En las zonas recién liberadas, donde el ejército popular avanza dejando atrás el dominio del Kuomintang, la reforma agraria se convierte en el motor que impulsa la revolución hacia adelante. Mao Zedong dedica una parte esencial de su informe a explicar cómo esta medida no solo resuelve siglos de injusticia, sino que forja
una base inquebrantable para la guerra popular y el nuevo orden que está naciendo. El punto de partida es claro. La retaguardia del Ejército Popular se ha consolidado mucho más en los últimos meses, precisamente porque el partido se ha colocado decididamente del lado de los campesinos, llevando a cabo la reforma agraria. Durante la guerra contra Japón, para mantener la unidad con sectores que combatían al invasor, se aplicó una política de reducción de rentas e intereses en lugar de confiscar tierras. Pero una vez que Chiang Kai-shek lanzó su ofensiva reaccionaria, los campesinos exigieron con urgencia la tierra que trabajaban, y el partido respondió cambiando la línea: pasar a confiscar las propiedades de la clase terrateniente y repartirlas entre quienes las cultivan. Esta reforma va dirigida contra una minoría muy reducida: los terratenientes despóticos y los elementos feudales que han explotado al pueblo durante generaciones. En las aldeas representan apenas un 8% de las familias, mientras que más del 90%, campesinos pobres, jornaleros, medios y hasta ricos que no dependen principalmente de la explotación, pueden y deben unirse en un frente amplio para llevarla a cabo. El objetivo no es dividir al campo, sino unir a la inmensa mayoría contra los opresores tradicionales. Mao establece dos principios básicos que guían toda la acción. Primero, satisfacer plenamente las demandas de los campesinos pobres y los asalariados agrícolas, que son la fuerza principal de la revolución rural. Ellos han sufrido más la opresión feudal: rentas exorbitantes, préstamos usurarios, trabajo forzado. Darles tierra, animales, herramientas y casas confiscadas a los terratenientes es la tarea fundamental, porque sin esto no hay verdadera liberación ni entusiasmo duradero para defender las conquistas. Segundo, unir firmemente a los campesinos medios y proteger sus intereses. Estos representan la mitad o más de la población rural y son aliados indispensables. Cualquier daño a sus propiedades, por error o exceso, alejaría a millones, debilitando el frente único y facilitando la labor del enemigo. Mao advierte contra desviaciones que amplíen indebidamente el ataque, clasificando equivocadamente a campesinos medios o ricos como objetivos principales. Eso sería enviar gente de nuestras filas al bando contrario, algo que el Kuomintang aprovecharía con gusto. Para ejecutar la reforma con éxito, se organizan en cada aldea asociaciones campesinas amplias, que incluyen a jornaleros, pobres y medios, junto con sus comités elegidos. Pero el liderazgo recae en las ligas de campesinos pobres, formadas solo por los más explotados y sus comités, que actúan como columna vertebral en las luchas rurales. Solo así se garantiza que la voz de los más humildes dirija el proceso, evitando que elementos acomodados lo diluyan. En las zonas nuevas, donde las masas aún no están plenamente movilizadas y la influencia del viejo poder persiste, la reforma debe aplicarse con cuidado, paso a paso, para no crear confusión ni resistencia innecesaria. En cambio, en las áreas consolidadas, se procede con resolución para distribuir equitativamente los frutos de la tierra. El resultado es visible: campesinos que por primera vez poseen lo que cultivan se convierten en defensores apasionados de la revolución. Sus hijos se alistan voluntarios, sus graneros sostienen al ejército, y su vigilancia protege las aldeas de infiltraciones enemigas. Esta reforma no solo acaba con el sistema feudal que ataba a China al atraso, libera fuerzas productivas enormes. Campesinos motivados trabajan con más ahínco, organizan cooperativas de ayuda mutua y aumentan la cosecha, generando excedentes que alimentan la guerra y la reconstrucción. Al mismo tiempo, se neutralizan o atraen a los campesinos ricos que acepten el nuevo orden, preservando la producción donde no haya explotación grave. Así, la reforma agraria enciende la revolución porque transforma a millones de oprimidos en protagonistas activos. No es un regalo desde arriba, sino una conquista ganada en asambleas populares donde se denuncia la explotación pasada y se decide el futuro colectivo.
Cuando un campesino pobre recibe su parcela y levanta la vista hacia el horizonte, sabe que ya no luchará solo por sobrevivir, sino por un país donde la tierra pertenezca realmente a quien la hace florecer. Esa certeza es el fuego que impulsa al ejército popular hacia la victoria final. Parte 6. Cuidar la industria y el comercio. En el avance revolucionario, donde las zonas liberadas se expanden y la economía debe sostener tanto al pueblo como al esfuerzo bélico, Mao Zedong dedica atención especial a la industria y el comercio privados. No se trata de destruir todo lo existente, sino de guiarlo hacia un camino que beneficie a la nación entera, distinguiendo con claridad entre enemigos irreconciliables y aliados posibles. La clave está en reconocer dos tipos de burguesía. Por un lado, la gran burguesía compradora o burocrática, ligada al imperialismo y al régimen reaccionario de Chiang Kai-shek, monopolios controlados por los cuatro grandes familias y los capitalistas más poderosos que saquean al país en alianza con potencias extranjeras. Estos representan una minoría parasitaria cuya propiedad debe confiscarse sin vacilaciones, porque su riqueza se basa en la explotación extrema y la traición nacional. Por otro lado, existe la burguesía nacional, formada por industriales y comerciantes medianos y pequeños que sufren la opresión del imperialismo, la burocracia y los monopolios. Muchos de ellos producen bienes útiles, generan empleo y contribuyen a la economía real, aunque busquen ganancias legítimas. Atacar indiscriminadamente esta capa sería un error grave. Alejaría a millones de personas productivas, frenaría el desarrollo y entregaría argumentos al enemigo para sembrar confusión. La política correcta, por tanto, combina protección y regulación. En las áreas liberadas, se estimula el funcionamiento normal de toda industria y comercio privados que no dañen la economía nacional ni la vida del pueblo. Se prohíbe cualquier medida que los paralice o confisque arbitrariamente sus bienes. Los empresarios patriotas reciben garantías para operar, invertir y expandirse, siempre que respeten las leyes laborales básicas, salarios justos para los obreros, prohibición de despidos masivos y contribución al esfuerzo común contra la reacción. Al mismo tiempo, se aplican límites claros. El Estado dirige el comercio exterior y los sectores clave, evitando especulaciones que eleven precios o acaparen bienes esenciales. Se fomenta la cooperación entre empresas privadas y el sector público, procesando materias primas estatales o vendiendo productos bajo contratos que aseguren beneficios mutuos. Los impuestos progresivos gravan más a los grandes capitales, mientras se alivian para los medianos, incentivando la producción en lugar del ocultamiento. Esta línea no es concesión al capitalismo, sino estrategia inteligente para la nueva democracia. Al proteger a la burguesía nacional, se la incorpora al frente único contra el imperialismo y la reacción, aislándolos aún más. Los obreros, organizados en sindicatos, vigilan que no haya abusos y participan en la gestión donde sea posible, preparando el terreno para transformaciones futuras. Muchos empresarios, al ver que la revolución defiende la producción nacional frente a la invasión extranjera, optan por colaborar activamente, donando recursos o adaptando sus fábricas a necesidades bélicas. Incluso para terratenientes y campesinos ricos que giran sus capitales hacia la industria o el comercio, se aplica tolerancia. Sus empresas no se confiscan, siempre que no sirvan para evadir la reforma agraria ni explotar de forma extrema. Esto canaliza fondos hacia actividades útiles, en lugar de dejarlos improductivos o escondidos. Cuidar la industria y el comercio significa, en resumen, convertir potenciales obstáculos en apoyos activos. Una economía dinámica sostiene la guerra prolongada, abastece al pueblo y demuestra que la revolución no destruye, sino que construye sobre lo mejor del pasado. Cuando los talleres zumban, los mercados fluyen con orden y los obreros ven mejoras concretas, la confianza en el nuevo orden se fortalece. Así, paso a paso,
la base material se consolida para el día en que, derrocado el viejo régimen, China pueda transitar hacia un futuro donde la producción sirva realmente a todos. Parte 7. Limpiar la casa y mirar al futuro. Hacia el cierre de su informe, Mao Zedong pone el foco en algo que no siempre se ve en los campos de batalla, pero que decide el destino de cualquier revolución: la salud interna del Partido Comunista. Para ganar una guerra tan vasta, no basta con derrotar al enemigo externo. Hay que mantener limpia la propia casa, corrigiendo estilos de trabajo que podrían debilitar la conexión con el pueblo y frenar el avance. El partido ha crecido enormemente en los últimos años. Miles de nuevos miembros, muchos provenientes de las zonas recién liberadas, han ingresado con entusiasmo, trayendo consigo experiencias diversas. Pero junto a esa fuerza fresca también han entrado hábitos viejos: subjetivismo en el análisis, sectarismo en las relaciones y burocratismo en la forma de dirigir. Mao los identifica como los tres males principales que deben combatirse con decisión constante. El subjetivismo aparece cuando se toman decisiones sin investigar la realidad concreta, guiados por impresiones vagas o deseos personales. Se manifiesta en informes exagerados, planes desconectados de las condiciones locales o críticas que no se basan en hechos. Para curarlo, propone fortalecer el estudio del marxismo aplicado a la práctica china y promover la investigación paciente en cada aldea, fábrica o unidad militar. Solo conociendo a fondo las necesidades y opiniones de las masas se puede trazar una línea correcta. El sectarismo surge cuando se cierran las puertas a quienes podrían ser aliados, tratando con arrogancia a compañeros de otros sectores, o excluyendo a intelectuales y cuadros no proletarios por su origen. Esto reduce la unidad y regala argumentos al enemigo. La receta es simple, pero exige humildad: valorar las contribuciones de todos los que luchan contra la reacción, independientemente de su pasado, y cultivar relaciones de igualdad dentro del partido. El burocratismo, quizá el más corrosivo, se presenta cuando los dirigentes se alejan del trabajo directo con la gente, encerrándose en oficinas para dar órdenes desde lejos. Órdenes que a menudo ignoran las dificultades reales y generan resentimiento. Mao recuerda que el partido no está por encima del pueblo, sino que existe para servirlo. La solución pasa por participar en la producción, compartir las penurias de las masas y someterse regularmente a la crítica desde abajo. Para llevar adelante esta rectificación, se propone un método probado: combinar el estudio teórico con la autocrítica colectiva, sin caer en ataques personales ni en indulgencias excesivas. Cada cuadro debe examinarse con honestidad, reconocer errores y corregirlos en la práctica diaria. Al mismo tiempo, el partido entero debe abrirse a la supervisión de las masas, permitiendo que campesinos, obreros y soldados expresen libremente sus opiniones sobre el trabajo de los comunistas. Esta limpieza interna no es un lujo, sino una necesidad vital. Un partido fuerte, unido y conectado con el pueblo, es la garantía de que las victorias militares, políticas y económicas se mantengan y se multipliquen. Sin ella, incluso los triunfos más brillantes podrían diluirse en el tiempo. Finalmente, Mao alza la vista hacia el horizonte. Una vez destruido por completo el régimen de Chiang Kai-shek, China deberá unificarse bajo un gobierno de coalición democrática que incluya a todos los sectores dispuestos a construir un país independiente y próspero. Este gobierno nuevo, basado en la alianza obrero-campesina y dirigido por el Partido Comunista, eliminará los restos del imperialismo y el feudalismo, protegerá la soberanía nacional y abrirá el camino hacia el socialismo. No será un cambio instantáneo, sino un proceso gradual que respete las etapas necesarias. Pero el rumbo está claro: pasar de la nueva democracia al socialismo, donde la producción sirva al bienestar colectivo y no a la explotación de unos pocos. Para llegar allí, insiste Mao, la clave sigue siendo la misma: confiar en las masas, aprender de ellas
y avanzar con disciplina y audacia. Así termina el informe, no con fanfarrias, sino con una llamada serena a la acción constante. Porque la revolución no termina con la toma del poder. Apenas comienza el verdadero trabajo de transformar un país milenario en una nación donde el pueblo, por primera vez, sea dueño de su destino. Y en esa tarea larga y hermosa, cada paso firme cuenta. Con estas páginas de La situación actual y nuestras tareas, Mao Zedong no solo dibujó el mapa de una victoria que ya se perfilaba en el horizonte de 1947, sino que dejó un legado de claridad estratégica que guió los pasos decisivos de la Revolución China hasta su triunfo en 1949. Lo que parecía un sueño lejano, derrotar a un enemigo respaldado por la potencia más rica del mundo, se convirtió en realidad gracias a una combinación precisa: confianza absoluta en el pueblo, estrategia militar flexible y audaz, reformas que tocaron el corazón de las injusticias milenarias y una dirección política que nunca perdió el contacto con la realidad cotidiana. El informe nos recuerda que las revoluciones no ganan por superioridad de armas, sino por la justicia de su causa y la capacidad de movilizar a millones que, durante siglos, solo habían conocido la opresión. Cuando la tierra pasó a manos de quienes la trabajaban, cuando los obreros vieron protegida su dignidad y cuando incluso sectores de la burguesía nacional encontraron espacio para contribuir, se formó una corriente imparable que arrastró al viejo régimen hacia su fin inevitable. Hoy, al cerrar este resumen, queda la imagen de una China que, en medio de la guerra más dura, supo mirar más allá del combate inmediato. Supo que destruir al enemigo era necesario, pero no suficiente. Había que construir simultáneamente una sociedad nueva, más justa y soberana, y lo hizo paso a paso, con paciencia y determinación, demostrando que cuando un pueblo decide ser protagonista de su historia, ninguna fuerza externa puede detenerlo por siempre. Gracias por acompañarnos en este recorrido por uno de los documentos más influyentes del siglo XX. Si te ha servido para entender mejor cómo se forjó la China contemporánea, no olvides dejar tu opinión en los comentarios, compartir el video y suscribirte al canal Resúmenes de Libros para seguir explorando juntos las ideas que han cambiado el mundo. Nos encontramos en el próximo resumen. Hasta pronto.